Mientras Jerusalén ardía, un eco de burla se elevó desde el monte Seir. No fueron los babilonios, ni los filisteos, ni los asirios, fue Edom, los descendientes de Esaú, los hermanos de Jacob, miraban la destrucción y la celebraban. Entre ellos, silencioso y olvidado, quedó el linaje de Gatam, hijo de Elifaz, jefe de su tribu, y testigo ancestral de un pueblo que nunca levantó altar. Pocos saben que Gatam figura entre los primeros líderes de Edom, nombrado en Génesis 36 como jefe de un pueblo establecido fuera del pacto. Su nombre no carga escándalo ni gloria, solo vacío, el mismo vacío que selló la ruina espiritual de toda una nación. ¿Y tú, qué legado dejarías si tu nombre fuera escrito en las Escrituras? Comenta tu respuesta, suscríbete para seguir desenterrando verdades perdidas y comparte este video con alguien que necesita recordar no todo lo que tiene linaje tiene presencia. La luz del día caía oblicua sobre las tiendas de Isaac, cuando dos figuras cruzaban la llanura polvorienta en dirección al campamento. Era un día cualquiera en la tierra de Canaán, pero no en el alma del primogénito. Esaú, el mayor de los mellizos nacidos del vientre de Rebeca, volvía del campo exhausto, con el sudor marcando su cuello y la tierra pegada a su piel. Y al entrar, percibió el aroma denso del guiso que Jacob, su hermano menor, removía con paciencia sobre el fuego. El hambre no era su única urgencia. Había en él una sed más profunda, una ansiedad invisible, nacida de años de vivir para el instante, sin anclar su alma a la promesa. «Dámelo ahora», dijo con voz temblorosa, «de ese guiso rojo». Y Jacob, que conocía las fragilidades de su hermano, le respondió con una propuesta que atravesó las generaciones como una herida. «Véndeme en este día tu primogenitura». El trueque se selló en el cansancio del cuerpo, no en la claridad del espíritu. Así fue como Esaú menospreció su derecho de primogénito, según está escrito en Génesis 25:34. Desde entonces el rumbo de su linaje se apartó del altar. El hijo de Isaac no perdió solo un privilegio familiar, rechazó la continuidad de un pacto eterno. La promesa que Dios había dado a Abraham: «Haré de ti una nación grande, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra», se trasladaba por fe, no por fuerza. Y Esaú eligió el estómago en lugar de la herencia espiritual. Su elección no fue un instante aislado, fue la raíz amarga de una descendencia que se multiplicaría sin el favor divino. Rebeca, su madre, ya había escuchado en el vientre la profecía: «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El mayor servirá al menor». Esa palabra no era una sentencia sino un aviso. Pero Esaú no discernió su tiempo. Al envejecer su padre Isaac, y al sentir que la bendición se acercaba, Esaú intentó aferrarse a lo que ya había soltado. Preparó su caza, buscó ganarse el favor con obras. Sin embargo, el plan divino seguía su curso, y Jacob, bajo la guía de Rebeca, recibió la bendición de primogénito. Cuando Esaú lloró, ya era tarde. «Bendíceme también a mí, padre mío», clamó con amargura. Pero Isaac le dijo: «He aquí he puesto a Jacob por señor tuyo». Génesis 27:36 narra su clamor tardío. Así nació el resentimiento, y con él, la separación. Esaú se alejó de la casa de Isaac con el alma herida y el corazón endurecido. Decidió tomar esposa de la descendencia de Ismael, hijo de Abraham según la carne, no según la promesa. Su hijo Elifaz nació de Ada, hija de Elón Eteo, y de la unión de Elifaz con Timna, concubina y no esposa, nacería Gatam. Esta línea quedó registrada en Génesis 36:11. Elifaz engendró a Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Desde entonces el nombre de Gatam aparece como parte del linaje de los jefes de Edom. No hay discurso, no hay obra, no hay altar que lo acompañe en las Escrituras. Solo un lugar dentro de una genealogía, un silencio que pesa como piedra. Pero antes de la aparición de Gatam, la historia de su linaje ya cargaba con el peso de las decisiones rotas. Esaú habitó en el monte de Seir, una región montañosa al sur de Canaán, fuera de la tierra prometida. Génesis 36:6 relata que Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, sus ganados, y se apartó de su hermano Jacob. Desde entonces Edom se convirtió en una nación paralela a Israel, similar en origen, pero distinta en propósito. Un pueblo con sangre de patriarcas, pero sin pacto con el Dios de los patriarcas.
Así nació el ambiente espiritual donde Gatam respiró. No se conocen palabras suyas, no se narra ninguna acción personal en los relatos sagrados, y, sin embargo, su nombre permanece en la lista de los jefes de Edom. Génesis 36:16 lo menciona como el jefe Gatam. En el lenguaje de la época, ser jefe no significaba solo autoridad, sino identidad tribal. Gatam no fue un simple habitante, encabezó una de las tribus edomitas, consolidando una estructura que se establecía sin dirección divina. Una nación formada por decisiones humanas, no por mandatos celestiales. El clima en el que Gatam creció era seco, rocoso y apartado de la tierra de Canaán. El monte de Seir no tenía el arca, ni los profetas, ni el altar de sacrificios. Tenía fortalezas, clanes y reyes humanos. Esaú, su abuelo, fue el padre de una nación guerrera, pero no de una nación santa. Elifaz, su padre, aparece en la Biblia como una figura que heredó posición, pero no devoción. Gatam heredó su nombre, su clan, su tierra, pero no una relación con el Dios de Israel. Esta omisión no es insignificante, es la esencia de su legado. Y sin embargo Dios permitió que Gatam existiera, que su nombre quedara registrado, que su tribu se estableciera, porque incluso entre los silencios de la Escritura, hay ecos que nos hablan. Gatam representa a aquellos que reciben herencia, pero no pacto, que llevan un nombre pero no una comunión, que habitan una tierra pero no buscan un altar. No hizo lo malo como Caín, ni lo rebelde como Coré, pero tampoco buscó al Dios de Jacob. Su historia es la historia de tantos que pasan por la tierra con posición, pero sin propósito eterno. La genealogía continúa. Los nombres se multiplican, pero en el monte de Seir, mientras los días pasan y las tribus se fortalecen, un linaje se consolida lejos del corazón de Dios. Gatam sigue creciendo, y junto a él, una generación que será recordada no por lo que hizo, sino por lo que nunca buscó. Y aunque el polvo del desierto cubra los pasos de sus jefes, la palabra no olvida, porque cada nombre registrado en la Escritura lleva un peso eterno, incluso aquellos que apenas hablaron. La historia avanza, y en la sombra del monte, Gatam comienza a levantar su tribu, sin saber que el Dios de Abraham aún observa desde lejos. El sonido del viento se filtraba entre las montañas del sur, donde Esaú se había establecido. La distancia entre él y su hermano Jacob no era solo geográfica, era espiritual. Mientras Jacob habitaba en tiendas cerca de los altares de su padre y de su abuelo Abraham, Esaú había formado su casa lejos, en los límites del monte Seir. Allí, en esa tierra de peñasco y sombra, nació una decisión silenciosa que cambiaría el curso de una generación. Esaú tomó por esposa a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Génesis 28:9 lo declara. Y fue Esaú a Ismael, y tomó por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Esta unión no fue accidental. Fue un intento tardío de corregir el error cometido ante los ojos de sus padres, quienes veían con disgusto las mujeres heteas con las que Esaú ya se había casado. Pero no fue un regreso al pacto. Fue solo un ajuste humano, no un retorno al altar. De esta mezcla de linajes nació Elifaz, primogénito de Esaú, fruto de una generación entre el nieto de Abraham por Isaac y la descendencia de Abraham por Ismael. Una mezcla poderosa en sangre, pero vacía de promesa. Elifaz creció en medio de poderosos nombres, pero sin la presencia del Dios que hizo salir a Abraham de Ur. Su formación estuvo rodeada de riquezas, ganado y clanes, pero no de pactos, visiones ni sacrificios de fe. Su entorno no era Betel ni Hebrón, sino los valles secos donde las alianzas se forjaban con fuerza, no con oración. Elifaz no aparece en la Biblia como un hombre de fe, ni como uno que haya edificado altar alguno. Su nombre aparece ligado a descendencia, poder tribal, y al establecimiento de Edom. Cuando llegó a la madurez, Elifaz tomó una concubina llamada Timna. Génesis 36:12 registra, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Pero también, junto con otros hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Cenaz, aparece Gatam, aunque su madre no se menciona directamente. Gatam fue contado entre los jefes de Edom, lo que indica que su nacimiento no fue menor. Sin embargo, el contexto en que nació fue el mismo, un linaje que se multiplicaba, pero que no buscaba al Señor. El silencio bíblico sobre sus obras no es casualidad,
Es el reflejo de un linaje que construyó fortaleza sin levantar altar. El corazón de Elifaz seguía los pasos de su padre Esaú: levantar poder, establecer dominio, pero sin invocar el nombre que hizo temblar a Jacob en Peniel. Y sin embargo, Dios no destruyó su camino. Le permitió crecer, formar familia, levantar líderes. Porque aún los que caminan fuera del pacto no escapan de la soberanía divina. Las tribus de Edom crecían en número y en territorio. Cada jefe era nombrado, cada nombre grabado. Pero ni uno solo se presentó ante Jehová con sacrificio como lo hiciera Abraham. No hay registro de clamor, de arrepentimiento, ni de búsqueda del Altísimo entre ellos. Gatam heredó ese mismo clima espiritual. No un vacío de poder, sino un vacío de adoración. La genealogía de Edom en Génesis 36 sigue una estructura clara. No solo se enumeran hijos, sino también clanes y territorios. Era un pueblo organizado, estructurado, gobernado por sus jefes. Gatam fue uno de ellos. Su nombre no aparece más allá de esa lista, pero su rol era claro: liderar. Lo que lideraba, sin embargo, era un pueblo que se había definido no solo por lo que era, sino por lo que no quiso ser. Edom sería conocido en generaciones futuras, no como amigo de Israel, sino como su adversario. Esa enemistad no comenzó con una guerra abierta, comenzó en el vientre de Rebeca, creció con la decisión de Esaú, y se consolidó en generaciones como la de Elifaz y Gatam. Elifaz, al ser hijo de Esaú y nieto de Isaac, estuvo cerca de la promesa. Su tío Jacob fue aquel que vio la escalera de ángeles y luchó con Dios. Su abuelo Isaac fue quien oyó la voz de Dios y no fue sacrificado. Y su bisabuelo Abraham caminó con el Altísimo. Pero Elifaz se estableció fuera del altar, y sus hijos heredaron no el fuego sagrado, sino las cenizas de una memoria lejana. Así como Ismael fue bendecido con naciones, pero no con el pacto, así también Edom se multiplicó en jefes, pero no en adoradores. El linaje seguía la carne, no el espíritu. Gatam creció bajo la sombra de esa herencia. Su identidad estaba formada por fuerza, liderazgo y territorio, no por visión, revelación ni pacto. Su padre Elifaz le enseñó cómo sostener una tribu, pero no cómo buscar al Dios que hablaba desde la zarza. Y sin embargo, la misericordia de Dios permitió que su nombre quedara en la Escritura. No como héroe, no como profeta, no como figura de salvación, sino como testigo del poder que no adora, del linaje que se multiplica sin promesa, de la generación que vive lejos del altar. El polvo de Seir cubría los caminos. Los jefes eran nombrados uno por uno, sus clanes organizados, sus dominios establecidos. Pero no había tabernáculo, no había nube ni fuego, no había monte Sinaí, ni voz que temblara los corazones. Solo un pueblo que se edificaba lejos de la presencia. Gatam seguía creciendo. Su voz tal vez se alzaba en los campamentos. Sus decisiones marcaban caminos para su tribu. Pero el silencio de la Escritura sobre su vida íntima decía más que 1000 palabras. Era el eco de una generación sin altar, cuyo legado sería recordado por su ausencia de búsqueda, y por el juicio profético que caería más adelante sobre su linaje. La historia avanza, y con ella, los clanes de Edom. Gatam ocupa su lugar entre los jefes. La arena sigue cubriendo los pasos. Y en el monte de Seir, una nación sigue creciendo sin saber que el Dios de Abraham aún observa desde lejos. La brisa seca del monte Seir serpenteaba entre las tiendas de campaña y las rocas escarpadas donde vivía la descendencia de Esaú. Allí, en ese clima áspero y apartado, nació Gatam, hijo de Elifaz, y nieto del primogénito rechazado. Era un niño nacido en tierra prometida a su pueblo, pero no en tierra santa. Edom no era Canaán, era posesión por herencia de sangre, no por pacto con Dios. El nacimiento de Gatam fue parte de la multiplicación anunciada a Abraham en cuanto a las naciones que saldrían de él. Pero el pacto, la bendición, la promesa, todo eso había pasado por Jacob. Lo que quedó para Esaú fue la tierra de los montes, el vigor del brazo, y una descendencia que sería fuerte, pero no sacerdotal. Desde pequeño, Gatam vio cómo su entorno se construía sin referencias al Dios de sus antepasados. No se oían cánticos a Jehová. No se ofrecían sacrificios como lo hacía su tío Jacob en Betel. No se hablaba del Dios que caminó con Abraham. En Edom se hablaba de fuerza, de linaje, de territorio. Los hombres eran jefes, las tribus eran clanes de poder. Y aunque todos sabían que venían de la sangre de Isaac,
Esa verdad se había transformado en orgullo humano, no en reverencia espiritual. Gatam creció bajo la sombra de líderes que gobernaban sin la palabra. Había orden, pero no oración. Había poder, pero no oración. Había poder, pero no presencia. Elifaz, su padre, era jefe reconocido. Su posición le daba autoridad, pero también marcaba el destino de su casa. A diferencia de Jacob, que educó a sus hijos en medio del temor de Dios, Elifaz no dejó registro de enseñanzas espirituales. Gatam creció con hermanos de clanes fuertes, como Temán y Cenaz. Las escrituras mencionan sus nombres junto al suyo en Génesis 36, 11, 12 y 16. Pero a ninguno se les conoce por buscar a Dios. Su historia fue la de levantar tiendas, organizar ejércitos, marcar tierras, no la de edificar altares. El pueblo de Edom crecía numéricamente, pero se alejaba de la revelación. La región de Seir, donde se asentaron, era vasta, montañosa y rica en minerales, pero su belleza natural no estaba acompañada por la gloria de Dios. Mientras en Canaán el cielo hablaba con los patriarcas, en Edom el cielo parecía distante. Gatam no conoció la escalera de ángeles que vio su tío Jacob en Betel. No oyó la voz que le dijo a Abraham, «Sal de tu tierra», ni vio la zarza que ardería siglos después ante Moisés. Lo que él vio fue el crecimiento de un pueblo que prosperaba sin clamar. Su mundo estaba lleno de líderes, pero vacío de sacerdotes, lleno de hijos, pero huérfano de altar. Gatam aprendió desde joven a medir su valor por su fuerza. En una cultura donde el linaje venía por sangre y no por llamado, su lugar estaba asegurado. Era hijo de jefe, nieto del primogénito de Isaac. Tenía nombre, identidad, posición. Pero lo que le faltaba no se veía con los ojos. Le faltaba altar, le faltaba una historia con Dios, le faltaba la palabra viva que transforma a los hombres desde dentro. No era que Gatam fuera malvado, no se registra pecado alguno cometido por él, pero su vida se desarrolla en un silencio espiritual que grita vivió sin buscar. La formación de los clanes edomitas era clara. Cada hijo de Esaú, y cada nieto por vía de Elifaz, se convertía en jefe de un grupo. Gatam, al igual que sus hermanos, fue elevado como príncipe tribal. Génesis 36:16 lo menciona con ese título, no como sacerdote, no como adorador, no como profeta, sino como jefe. Esta diferencia marca toda su historia. En Edom, la autoridad era terrenal. Los jefes se establecían por genealogía, no por fe, por herencia, no por obediencia. Así creció Gatam, dentro de un sistema fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Un sistema que formaba líderes, pero no siervos de Dios. A medida que pasaban los años, Gatam tomó su lugar entre los clanes. Su nombre fue reconocido entre los habitantes de Seir. Su voz tuvo peso. Su presencia fue notoria. Pero la escritura no lo acompaña con visiones, ni promesas, ni pactos. Solo su nombre, entre una lista de líderes que vivieron y murieron sin levantar altar. Y aunque muchos jefes de Edom aparecen en los registros, sus destinos convergen en un mismo juicio siglos después, la destrucción. No porque fueran violentos, sino porque fueron indiferentes. No porque pecaron abiertamente, sino porque nunca se acercaron a Dios con temor. Gatam es un espejo para todo aquel que cree que el nombre es suficiente, que el linaje salva, que la posición en una familia importante garantiza propósito eterno. Pero en la Escritura, solo aquellos que caminan con Dios son recordados por su comunión, no por su cargo. Gatam tenía un lugar entre los líderes de Edom, pero no entre los hombres de fe. Su silencio espiritual es el eco de una generación que no buscó al Dios de sus padres. Creció bajo un cielo que hablaba, pero nunca alzó la mirada para escuchar. La vida de Gatam avanzaba. Los clanes se expandían, los jefes se multiplicaban. El monte Seir se llenaba de tiendas, ganado y estructuras tribales. Pero el Dios que caminó con Abraham aún no tenía morada allí. Y mientras los años pasaban, y las generaciones nacían, el legado de Edom se cimentaba más en fuerza que en fe. Gatam seguía firme como jefe. Su tribu lo seguía. Sus decisiones marcaban ruta. Pero su corazón permanecía lejos del altar. Y aunque el polvo del desierto cubría sus pasos, el cielo no lo olvidaba. Porque la historia aún no había terminado. Y el Dios que observa en silencio también escribe en fuego. Las primeras luces del alba se derramaban sobre el valle cuando Jacob alzó la vista y vio a Esaú acercarse con 400 hombres. La tensión del momento se percibía en el aire, como si los siglos se detuvieran en ese encuentro.
Hacía más de 20 años que los hermanos no se veían. El engaño, la huida, la bendición robada, el llanto amargo, todo seguía latente bajo la piel del tiempo. Jacob venía con temor, Esaú, con fuerza. Pero lo que ocurrió aquel día no fue una guerra, ni tampoco una reconciliación plena. Fue un abrazo que calmó la ira, pero no sanó las raíces. Y aunque los cuerpos se inclinaron en señal de paz, los caminos siguieron distintos. Jacob se dirigió a Sucot. Esaú regresó a Seir. Génesis 33:17 lo dice con claridad. Y Jacob partió a Sucot, y Esaú volvió aquel día por su camino a Seir. En ese momento, Gatam era aún joven, quizá apenas un adolescente, pero vio a su abuelo Esaú salir con cientos de hombres. Vio el temor en los ojos de sus parientes. Vio cómo el líder de Edom abrazaba a su hermano, y luego se apartaba. Vio que no hubo altar, ni clamor, ni oración conjunta. Hubo diplomacia, pero no restauración. El linaje de Esaú había aprendido a vivir con el peso de la herida no resuelta. Gatam creció en un hogar donde se hablaba de lo que se perdió, pero no se buscaba lo que se podía recuperar. Jacob, al separarse, levantó altar. Llamó a ese lugar el Elohe Israel. Génesis 33:20 lo menciona como un testimonio de adoración. Pero Esaú no levantó altar, no pidió bendición, no invocó el nombre del Señor, solo volvió a Seir. Ese día, las dos casas tomaron rumbos que marcarían el destino de sus descendientes. La casa de Jacob caminaría con Dios, la casa de Esaú, con su propia fuerza. Edom, bajo el liderazgo de Esaú, se consolidó como una nación. Los jefes fueron nombrados, las tribus se organizaron, y en medio de ese crecimiento político y militar, Gatam encontró su lugar. Fue reconocido como jefe, fue parte de la estructura que su abuelo comenzó a construir tras aquel encuentro con Jacob. Pero lo que parecía estabilidad era, en realidad, una confirmación silenciosa del camino sin altar. Nunca más se volvió a registrar un nuevo intento de reconciliación profunda entre los dos pueblos. El perdón superficial del día del abrazo no fue suficiente para sanar la división espiritual que separaba a Israel de Edom. Gatam, al crecer, heredó no solo tierra y título, heredó una memoria, la del día en que el abuelo abrazó a su hermano, pero no caminó con él. Esa división geográfica era un reflejo de la división del alma, y con el paso del tiempo, esa distancia se convertiría en hostilidad. Lo que comenzó como separación se tornaría en enemistad. Las generaciones futuras, al recordar ese encuentro, no lo verían como una restauración gloriosa, sino como una oportunidad perdida. El pueblo de Edom creció con una visión distinta. Mientras Israel se forjaba en la esclavitud de Egipto y en la fidelidad del desierto, Edom se fortalecía desde su independencia. Seir se convirtió en un bastión de fuerza, pero sin la presencia de Dios, toda fortaleza es vulnerable. Gatam, como jefe, debió liderar desde esta perspectiva. Era descendiente de Abraham por sangre, pero no por pacto, y su liderazgo fue el reflejo de esa identidad, fuerte, estable, pero sin dirección divina. En los días posteriores a aquel encuentro de los hermanos, no se registra ningún cambio espiritual en Edom. La nación siguió creciendo sin altar. Gatam fue parte de esa generación que pudo haber buscado a Dios, pues tenía el testimonio de los patriarcas muy cerca, pero eligió seguir el camino de su clan. Las decisiones de un abuelo marcaban el alma de su nieto. Esaú había perdonado, pero no había regresado al pacto. Jacob había temido, pero había edificado altar. El contraste era claro, y Gatam vivía entre las consecuencias. La tierra de Seir, aunque fértil en lugares, era también una región montañosa, difícil, de pasos estrechos y refugios ocultos. Allí se formaban los clanes, lejos del río Jordán, lejos de Betel, lejos de los lugares donde Dios hablaba. La voz del Altísimo resonaba en los sueños de Jacob, en las luchas de Peniel, en los pactos con Abraham, pero en Edom, el silencio persistía, no por falta de presencia divina, sino por falta de búsqueda humana. Gatam, jefe de su pueblo, nunca alzó su voz hacia el cielo, al menos no hay registro de ello. Su historia está enmarcada en esa omisión. Tenía linaje, pero no altar. Y así, el día del reencuentro entre Jacob y Esaú, se convirtió en una escena simbólica para toda la historia. Las casas se saludaron, pero no caminaron juntas. Las generaciones posteriores lo recordarían no como un día de pacto,
sino como un día de separación cordial. La descendencia de Esaú, incluyendo a Gatam, construiría su futuro desde esa distancia, no como enemigos declarados, aún no, pero sí como hermanos que no comparten altar, ni visión, ni destino. El liderazgo de Gatam avanzaba, sus decisiones sostenían una tribu, su nombre figuraba entre los jefes, pero su alma estaba lejos del Dios que hablaba a los patriarcas, y el polvo del monte Seir seguía cubriendo sus pasos. La distancia entre Edom e Israel ya no era solo geográfica, era espiritual, y el Dios de Abraham, aunque silencioso, seguía observando, porque cada nombre escrito en la genealogía bíblica no es olvido, es memoria, y todo lo que la Escritura nombra, lo hace por juicio o por redención. La historia de Gatam aún no había terminado, y la línea de Edom, que parecía fuerte, comenzaba a escribir su propia profecía. El sol descendía sobre las laderas del monte Seir, tiñendo de rojo las piedras que rodeaban los asentamientos edomitas. Era una tierra áspera, con caminos angostos y elevaciones escarpadas que ofrecían refugio y vigilancia. En medio de esa tierra, las tiendas de campaña no eran solo hogares, eran centros de gobierno, de mando, de clanes. Edom no tenía reyes en los días de Gatam, pero sí jefes. Cada clan descendiente de Esaú había levantado su nombre y su dominio, y entre ellos, uno sobresalía silenciosamente: Gatam, hijo de Elifaz, nieto de Esaú. La Escritura registra su nombre sin adorno, pero con claridad: jefe Gatam, en Génesis 36:16. No era un título menor. En la estructura tribal de los edomitas, ser jefe implicaba autoridad sobre una comunidad, responsabilidad militar y liderazgo económico. El nombre de Gatam no solo designaba a un hombre, sino a una línea familiar, un grupo social que portaba su estandarte. El liderazgo se heredaba, pero también se afirmaba con decisiones. Y aunque la Biblia no ofrece discursos ni gestas atribuidas a Gatam, su ascenso como jefe implica reconocimiento por parte de los suyos. Su voz era escuchada, su juicio pesaba, su estirpe se consolidaba. Pero aquel liderazgo estaba edificado sobre una estructura sin altar. El pueblo de Edom, aunque numeroso, carecía de una relación viva con el Dios de sus antepasados. Esaú, el fundador de la nación, nunca buscó reconciliarse con el Dios de Isaac, y sus descendientes siguieron su senda. Edom tenía tierra, clanes, estructura, pero no tenía pacto. No había palabra profética que descendiera en el monte Seir. No había tabernáculo, ni arca, ni nube de gloria. Los jefes de Edom eran fuertes, pero espiritualmente sordos. Gatam, en su rol, fue parte de esa continuidad, un nombre poderoso en medio de un pueblo alejado. Mientras los años avanzaban, los clanes edomitas se expandían. La genealogía de Génesis 36 traza con detalle sus ramificaciones: Temán, Omar, Cefo, Cenaz, Amalek, todos hijos de Elifaz, todos jefes, y entre ellos, Gatam. Cada uno dominaba sobre su territorio, construyendo tiendas, organizando pastores, formando guerreros. Pero la unidad entre ellos era sanguínea, no espiritual. No había profetas en Edom, no había fiestas santas, no había sacrificios ni convocaciones al Altísimo. Había poder, pero no adoración. Había descendencia, pero no propósito eterno. Gatam encabezaba su tribu en tiempos de consolidación territorial. Los edomitas marcaban sus dominios con determinación. El monte Seir, que les fue concedido por herencia natural, se convirtió en bastión. El terreno montañoso ofrecía defensa y posición estratégica, y desde esas alturas, Gatam podía contemplar su dominio, sabiendo que pertenecía a una nación sin esclavitud, sin peregrinación, sin conquista ajena. Mientras Israel sufriría en Egipto y caminaría por el desierto, Edom permanecía establecido. Pero lo que parecía una ventaja era, en realidad, una separación. Israel se formaba a los pies del monte de Dios. Edom se asentaba lejos de su presencia. En su tiempo como jefe, Gatam no aparece relacionado con confrontaciones ni alianzas. Su historia, como la de muchos jefes edomitas, está marcada por el silencio espiritual. Es el silencio de quienes tienen poder sin propósito divino. A diferencia de Abraham, que edificó altar en cada tierra que pisó, o de Jacob, que alzó estelas donde Dios le habló, Gatam vivió en una generación que no dejó marcas sagradas, solo nombres, territorios y tribus. Y sin embargo su nombre quedó escrito en la Escritura, no como ejemplo de fe,
sino como evidencia de una línea paralela. Porque la Biblia no oculta los linajes que no se sometieron a Dios. Los registra, los encierra en su contexto, y los expone al juicio del tiempo. Gatam representa a todos aquellos que heredan posición sin pacto, linaje sin llamado, historia sin revelación. Su tribu vivió, creció, se multiplicó y desapareció, como tantas otras que caminaron fuera del plan de Dios. Los hombres bajo su liderazgo probablemente fueron hábiles en el comercio, diestros en la guerra, prósperos en el ganado, pero el alma de su pueblo estaba lejos del Dios de sus padres. No había cántico en sus campamentos, no había fuego santo en sus noches, no había nube que guiara sus caminos, solo una estructura humana eficiente pero vacía. Y mientras Gatam ejercía su jefatura, en otro lugar, lejos de Seir, una zarza ardía. Moisés, descendiente de Leví, escuchaba la voz de Dios en Horeb. El pacto con Abraham seguía vivo. La promesa a Jacob aún ardía en el cielo. Pero Gatam y su pueblo no lo supieron, porque no estaban esperando nada, no estaban clamando, no estaban mirando al cielo. Así, el nombre de Gatam quedó registrado entre los jefes de Edom, no como redentor, no como siervo, no como testigo, sino como figura de una generación que vivió sin altar, que lideró sin visión, y que fue olvidada por el Espíritu, aunque registrada por la historia. Y mientras los vientos del juicio comenzaban a soplar sobre las naciones, Edom seguía firme en su estructura, pero cada vez más lejos de la luz del pacto. Gatam seguía siendo jefe, su tribu lo seguía, pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob seguía en silencio sobre Seir, porque donde no hay altar, no hay respuesta, y donde no hay búsqueda, no hay revelación. La piedra caliza del monte Seir reflejaba la luz del mediodía con una intensidad que hería los ojos. El terreno era áspero, surcado por laderas y refugios naturales que daban ventaja militar, pero también aislamiento espiritual. En ese paisaje, forjado por el calor y el viento, habitaba Gatam, jefe edomita, descendiente directo de Esaú, y uno de los nombres mencionados entre los clanes que poblaron aquellas alturas. Seir no fue una tierra conquistada con fe ni entregada por pacto eterno. Fue una tierra otorgada por herencia natural, fuera del vínculo del altar. Deuteronomio 2:5 lo afirma con precisión. Jehová dio a Esaú en posesión el monte de Seir. Fue un acto de soberanía divina, no de elección espiritual. Gatam creció sobre ese monte, viendo a su tribu extender sus tiendas, controlar los pasos montañosos y multiplicar su ganado entre valles estratégicos. Era una región difícil para forasteros, pero segura para los suyos. La dureza del terreno formó un carácter resistente, autosuficiente, sin dependencia externa. Pero esa misma fortaleza fue su mayor debilidad espiritual, porque donde el corazón no necesita de nadie, tampoco busca al Dios vivo. Seir se convirtió en bastión de autosuficiencia, y Gatam, como jefe, no conoció otro lenguaje que el de la fuerza, la continuidad tribal y el dominio territorial. La vida en Edom transcurría con aparente estabilidad. Cada clan tenía su jefe, cada jefe su territorio, cada territorio su estructura. No había caos, había orden humano, pero era un orden sin fuego divino. Mientras Israel aún no era nación, y sus patriarcas vagaban por la tierra prometida sin poseerla, Edom ya se asentaba con seguridad. Gatam no conoció esclavitud como la de Egipto, no conoció maná en el desierto, ni agua de la roca, ni la columna de fuego, porque su pueblo nunca clamó. No caminaban hacia una tierra prometida, porque ya se creían establecidos, y ese establecimiento fue su mayor ceguera. La diferencia entre Edom e Israel no era solo de tierra, era de dirección. Israel se movía por obediencia, por fe, por mandato. Edom se movía por lógica tribal y herencia carnal. Gatam era testigo y heredero de esa estructura. Su liderazgo no se basaba en escuchar a Dios, sino en continuar el linaje, y aunque su nombre figuraba entre los jefes, su historia personal no lo acerca al altar. No hay registro de búsqueda, de arrepentimiento, de pacto, solo presencia estructural, solo genealogía. El monte de Seir tenía montañas altas, cuevas profundas, rutas comerciales escondidas. Era un lugar ideal para formar una nación fuerte, pero no fue santificado. Ningún profeta descendió allí, ninguna ley fue entregada desde su cima, ninguna nube descendió como lo hizo en el monte Sinaí.
Seir, aunque entregado por Dios a Esaú, no fue lugar de revelación, fue lugar de testimonio silencioso, un territorio que mostraba que no toda herencia es garantía de comunión. Gatam, como jefe de su clan, probablemente supervisó caravanas, resolvió disputas, distribuyó pastos. Su rol fue práctico, necesario, tribal. Pero lo que faltaba era lo invisible. No hay registro de su alma. Y eso pesa, porque en la escritura, lo que no se registra del espíritu muchas veces habla más que lo que sí. Mientras Jacob adoraba y José soñaba, Gatam lideraba, en silencio, no por culpa, sino por elección heredada. Su generación no negó a Dios abiertamente, simplemente no lo buscó. Esaú había establecido su descendencia lejos de Jacob. No quiso compartir tierra, ni visión. Génesis 36:6 lo dice. Esaú se apartó de su hermano Jacob, y habitó en el monte Seir. No hubo enemistad declarada en ese momento, pero sí una división profunda. Gatam nació en esa separación. Creció sin conocer las promesas hechas a Abraham. Vivió sin esperar la venida de un Mesías. Su historia es la de miles que nacen en contextos donde Dios fue mencionado alguna vez, pero nunca fue buscado. La cultura de Edom era fuerte, sus clanes eran temidos, sus rutas eran estratégicas, pero espiritualmente su gente caminaba en una neblina sutil, la del orgullo de estar bien sin Dios, y Gatam fue uno de sus frutos, no como rebelde, sino como ausente, no como blasfemo, sino como indiferente. Su liderazgo reflejaba esa espiritualidad muda, una generación con estructura, pero sin altar. Y mientras el sol seguía su curso sobre Seir y las sombras se alargaban entre las piedras, el nombre de Gatam quedaba registrado en la lista de líderes, no con condena, pero sí con advertencia, porque todo nombre en la Biblia tiene un peso, y el de Gatam es el peso del liderazgo sin dirección espiritual, una señal de que no basta con tener tierra, tribu y nombre, si el cielo no está en medio. Los días seguían su ritmo, la tribu de Gatam crecía, los caminos se mantenían seguros, pero la distancia con Dios era cada vez más profunda, y aunque el monte de Seir era alto, no se alzaba hacia el cielo, solo se alzaba sobre los valles humanos, y en ese monte, el jefe Gatam seguía viviendo, liderando, sobreviviendo, sin saber que la historia eterna no se mide por la tierra ocupada, sino por la presencia buscada. La luna llena se alzaba sobre el monte Seir, proyectando sombras alargadas sobre las tiendas de los clanes edomitas. Era una noche tranquila, sin guerra ni celebración. Los hombres dormían, el ganado reposaba, y en una tienda más grande, ornamentada con insignias de piel trabajada y estacas firmes, descansaba Gatam, jefe de su tribu, descendiente de Elifaz, nieto de Esaú. La escritura no relata qué pensaba, no registra oración alguna, no menciona sueños, ni pactos, ni visiones, solo silencio, el mismo que ha cubierto su historia desde que su nombre fue inscrito entre los jefes de Edom. Ese silencio no es casualidad, es símbolo, es el retrato de un liderazgo vacío de altar, lleno de poder pero falto de dirección espiritual. Mientras, en otras regiones del mundo antiguo la voz de Dios comenzaba a revelarse a hombres apartados, en Seir no descendía la gloria. Gatam, aún como figura central de su pueblo, vivía dentro de una estructura tribal sólida, pero espiritualmente desierta. Tenía la estima de los suyos, tenía tierra, tenía herencia, pero lo que no tenía era la presencia, lo que no tenía era la búsqueda, lo que no tenía era altar, no porque le fuera prohibido, sino porque nunca lo pidió. Sus antepasados conocieron al Dios de Abraham, Esaú lo conoció de oídas, y lo rechazó en decisiones. Elifaz, su padre, heredó la fuerza pero no la fe, y Gatam, su hijo, creció con el eco de esas decisiones. A diferencia de Jacob, que construyó su vida en medio de altares y encuentros divinos, Gatam construyó en función de lo que se veía, tiendas, ganado, rutas, nombre. Su historia es la historia de muchos líderes, hombres que alcanzan posición, pero que jamás se postran, hombres que gobiernan clanes, pero no gobiernan su espíritu. No era ignorancia. Gatam sabía de dónde venía. Conocía la historia de Jacob y Esaú, sabía del pacto de Abraham, pero eligió el sendero cómodo de la tradición familiar, no el camino angosto del sacrificio espiritual. Edom tenía genealogía, pero no tenía génesis, tenía tierra, pero no tenía propósito divino, y en ese contexto, el alma de Gatam quedó muda,
No hay registro de sus palabras porque su generación no tenía que declarar ante el cielo. El silencio que rodea a Gatam no es el de un hombre prudente, es el de una vida sin altar. La Biblia no necesita decir que no oró, basta con no mostrarlo. No necesita decir que no obedeció, basta con que no se mencione ninguna palabra de Dios dirigida a él, porque cuando el cielo calla, es porque el corazón del hombre no clama. Y Gatam, en medio de su poder, jamás fue registrado buscando al Altísimo. Las noches pasaban sobre Edom. Las estrellas cubrían los cielos de Seir, los mismos cielos que una vez escucharon la voz de Dios decir a Abraham: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Pero Gatam no las contaba, las veía quizá como adornos sobre el monte, no como señales del pacto eterno. Vivía bajo la misma bóveda celeste, pero sin levantar los ojos con fe. El pueblo bajo su mando prosperaba. Se organizaban caravanas, se vigilaban rutas, se repartían pastos. Pero todo ese movimiento humano no se dirigía hacia Dios, solo hacia la supervivencia, hacia la consolidación, hacia la continuación de un linaje que no adoraba. Y Gatam, como jefe, era reflejo de esa estructura. Su silencio era el eco del alma de una nación sin altar. La historia de Israel, en contraste, comenzaba a tomar rumbo. En Egipto las tribus de Jacob eran oprimidas, pero su clamor llegaba al cielo, y el cielo respondía. Dios se preparaba para levantar un libertador, pero en Seir el silencio seguía. No había opresión, pero tampoco búsqueda. No había esclavitud, pero tampoco redención. Solo estabilidad sin presencia. Este contraste revela el corazón de la Escritura. No todo lo que prospera es aprobado por Dios. No todo lo que permanece tiene bendición. Edom tenía estructura, pero no gloria. Tenía historia, pero no profecía. Y Gatam es el símbolo de ese tipo de liderazgo. El que forma, sostiene, edifica, pero sin invocar. No hay registro de pecado en él, pero tampoco hay registro de comunión. Y en la palabra de Dios, eso habla más fuerte que 1000 discursos. A medida que la línea de Edom seguía ramificándose, con nuevos jefes y nuevos clanes, Gatam se mantenía firme en su función. Pero su nombre se volvía cada vez más una marca del silencio. Su vida, una advertencia que el poder sin altar es vacío, que la herencia sin fe es pasajera, que la estructura sin presencia es apenas sombra. Y mientras su tribu dormía, y el monte Seir se cubría de tinieblas, el corazón de Dios seguía sin encontrar en Edom un altar encendido. La historia no lo condena, pero tampoco lo honra. Lo registra como quien escribe en piedra un nombre para que no se olvide, pero sin corona ni fuego. Gatam siguió siendo jefe. Su nombre siguió en la lista, pero el cielo siguió en silencio. Y el monte siguió sin altar, porque no basta con tener linaje si no hay comunión con el Dios que lo concedió. El tiempo había transcurrido. Generaciones enteras nacieron y murieron en los montes de Seir, donde los clanes edomitas, entre ellos la tribu de Gatam, se fortalecieron. La tierra estaba firme, la identidad de Edom consolidada, pero con el paso de los siglos, aquel silencio espiritual que envolvía a sus jefes se convirtió en hostilidad manifiesta. Lo que comenzó como una separación entre hermanos, se transformó en oposición directa. El alma de Edom, que nunca buscó el rostro de Dios, comenzó a levantar su voz contra el pueblo que sí lo buscaba. Y así se cumplió lo que ya se anunciaba desde el vientre de Rebeca: 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. La historia alcanzó un punto de inflexión cuando Israel, luego de salir de Egipto con mano poderosa, marchaba por el desierto en dirección a la tierra prometida. Moisés envió mensajeros a Edom, recordando los lazos familiares. Así está escrito en Números 20:14. Así ha dicho tu hermano Israel. Se apelaba a la sangre común, al linaje de Isaac, se pedía paso pacífico por la tierra de Seir. No habría conquista, ni saqueo, ni invasión, solo un paso. Pero Edom respondió con espada. Salió contra Israel con pueblo numeroso y mano fuerte. Números 20:20 lo declara con sencillez y peso: no pasarás por mí, dijo Edom. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Gatam ya no vivía. Su generación había quedado atrás. Pero su tribu, su nombre, su legado, todos formaban parte de esa nación que ahora se oponía abiertamente al pueblo de Dios. La indiferencia espiritual que marcó su vida se había transformado, en sus descendientes, en resistencia activa.
El silencio de Gatam se convirtió en la espada de sus hijos. Lo que no se buscó, se terminó resistiendo. Y así, Edom se colocó en la línea del juicio profético. El rechazo a Israel no fue solo político, fue espiritual. Al decir no pasarás, Edom no solo negaba un paso geográfico, negaba el avance del pueblo que llevaba la presencia de Dios. El arca marchaba con Israel. La nube los cubría, el maná descendía, la voz divina guiaba. Pero Edom, con la dureza que se forma cuando se vive sin altar, bloqueó el paso. Prefirió levantar ejércitos antes que abrir su tierra al propósito de Dios. Fue un acto que selló su destino. A partir de ese momento, la enemistad entre Edom e Israel se hizo visible en toda la Escritura. A lo largo de los siglos, Edom se convirtió en un enemigo recurrente. En tiempos de Saúl, David, Salomón, y más tarde durante los profetas, su nombre aparecería ligado a traición, burla y desprecio hacia el pueblo de Dios. Lo que comenzó como un linaje bendecido por Abraham, terminó siendo una nación opuesta al plan divino. Y el juicio comenzó a anunciarse. Los profetas no callaron. Abdías, con una voz fuerte y clara, pronunció palabras que temblaban en el monte. Por la violencia hecha a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza. Estarás cortado para siempre. El corazón de Edom se había enaltecido. Su orgullo lo engañó. Se creía invulnerable entre las peñas, pero Dios veía su altivez como una afrenta directa. La sombra de Gatam, aunque silenciosa en su vida, quedaba implicada en esta historia profética. Su nombre, su tribu, su legado, todos estaban inscritos en una nación que eligió pelear contra Dios al pelear contra su pueblo. La Escritura no olvida, y aunque Gatam no levantó espada, su nombre estaba dentro de esa estructura tribal que lo haría. Las generaciones que él ayudó a formar fueron parte de esa negativa a permitir el paso. Y la historia bíblica no juzga por hechos aislados, sino por alineaciones espirituales. Gatam, al no buscar el altar, al no enseñar adoración, al no romper con la indiferencia de su padre Elifaz, permitió que su casa quedara sin dirección espiritual. Y una casa sin altar termina enfrentando al que sí lo tiene. Los años pasaron. Edom siguió resistiendo a Israel. Se alegró cuando Jerusalén fue invadida. Dijo, arrasadla hasta los cimientos. Según Salmo 137:7. La semilla de la enemistad había germinado por completo, y el juicio era inevitable. Pero todo comenzó con el silencio, con esa generación de jefes que como Gatam, tenían posición sin comunión, que levantaban nombres sin levantar oración, que formaban clanes sin formar adoradores. Y ahora, en la marcha de Israel por el desierto, mientras las tiendas del pueblo de Dios seguían la nube del Altísimo, Edom se atrincheraba. Las montañas de Seir se llenaban de escudos y lanzas. Pero la presencia de Dios no se detiene por manos humanas. Moisés dio la vuelta. Israel rodeó Edom. No peleó, no forzó, porque el propósito de Dios no necesita quebrar muros cuando puede rodearlos. Y Edom en su soberbia creyó haber vencido, pero en realidad había sido dejado atrás. La tribu de Gatam, ya diluida entre los otros clanes, era parte de ese muro, parte de esa negación, parte de esa resistencia. Y el cielo, que había guardado silencio en tiempos de Gatam, ahora comenzaba a hablar por medio de los profetas. La enemistad profética se había activado, y el juicio se acercaba, no por una batalla, sino por haber dicho no pasarás al pueblo que llevaba la gloria. Porque el que se opone a la voluntad de Dios, aun en defensa de su tierra, termina defendiéndose de la verdad misma. Y así, en el eco de los pasos del pueblo de Israel que sigue su marcha, queda el silencio de Gatam, ahora transformado en voz de juicio sobre su descendencia. Porque cuando un pueblo no levanta altar, termina construyendo murallas. Y cuando el corazón no se inclina en adoración, termina erguido en oposición. El polvo del monte Seir sigue suspendido en el aire, pero la nube de gloria ya ha pasado por otro camino. El silencio que había envuelto a Gatam y a sus descendientes durante generaciones fue quebrado por la voz ardiente de un profeta. No vino desde Seir, ni desde los montes de Edom, sino desde la revelación divina. Era la voz de Abdías, el siervo del Altísimo, que habló no con metáforas suaves ni llamados a la reforma, sino con juicio inapelable. Desde lo alto de Sión, se escuchó lo que por siglos Edom no quiso oír: Jehová ha hablado contra ti, oh Edom. Las palabras del único capítulo del libro de Abdías retumbaron como martillo en roca. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones,
Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Los hijos de Esaú, los clanes fundados por Elifaz, y los nombres inscritos en Génesis 36, entre ellos Gatam, ya no eran solo una genealogía, eran el objeto del juicio. El silencio espiritual de Gatam, que en su vida no buscó al Dios de sus padres, ahora quedaba bajo la lupa profética, no como un pecado personal, sino como parte de una nación que desde sus raíces eligió caminar sin pacto. Edom, que negó el paso a Israel, que se alegró ante su caída, que participó de su humillación, había cruzado una línea invisible pero sagrada, se opuso no a un pueblo, sino al propósito eterno de Dios. La profecía de Abdías no fue un simple anuncio, fue un veredicto, fue un despliegue del juicio divino sobre una nación que caminó con fuerza, pero sin altar, que edificó poder, pero sin fe. Desde el versículo 10, la sentencia es directa: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Aquel que fue hermano, ahora sería contado como enemigo. Y no por una sola acción, sino por una vida entera de oposición silenciosa y activa. Gatam, aunque no levantó espada, estuvo en medio de una estructura que terminó alimentando el orgullo edomita. La geografía que una vez sirvió de refugio ahora sería testigo de su ruina. Tú que moras en las hendiduras de la peña, que tienes la altura de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Desde allí te derribaré, dice Jehová. Las mismas montañas de Seir que dieron altura a Gatam y a sus clanes serían el escenario del juicio. No importa cuán alto te creas, dice el Señor, si tu corazón no se humilla. La estructura que Gatam ayudó a establecer, clanes organizados, jefes reconocidos, tierras bien delimitadas, fue eficaz durante siglos. Pero sin altar, todo sistema se derrumba. La tribu de Gatam, junto con las demás, había heredado poder sin presencia, y cuando se apagó la paciencia divina, vino la respuesta justa. Dios no olvida, no porque guarde rencor, sino porque guarda fidelidad, y en su fidelidad a Jacob, juzga a Edom. Abdías no solo profetiza destrucción, también expone los motivos. Edom se quedó mirando el día que Jerusalén fue saqueada. Se cruzó de brazos, se alegró del dolor ajeno, dijo en su corazón: así les tocaba. Participó del oprobio, y Abdías lo declara con fuerza: no debiste alegrarte del día de tu hermano, no debiste haber hablado con soberbia en el día de su angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebranto. El legado de Gatam, que no fue construido en abierta maldad, sino en sorda indiferencia, terminó siendo arrastrado por el juicio, porque en la Escritura, la omisión de lo bueno tiene consecuencias. No buscar al Señor es ya rechazarlo. No levantar altar es igual que derribarlo. La línea que parecía segura, la del linaje de Esaú, el fuerte, el guerrero, el establecido, fue barrida por una palabra, porque el día de Jehová está cercano sobre todas las naciones. La profecía concluye con esperanza, pero no para Edom. El monte de Sión será salvación. Los cautivos de Jerusalén poseerán lo que Edom había tomado, y el reino será de Jehová. El contraste es claro, definitivo y eterno. Sión, la ciudad de David, la montaña del pacto, será restaurada. Seir, el bastión de los jefes sin altar, será desolado. Gatam, cuyo nombre fue mencionado en la formación de Edom, queda en la historia como parte de una nación que eligió la autosuficiencia por encima de la obediencia, que caminó con su linaje, pero no con la palabra. Y aunque su figura se desvanece entre las páginas del tiempo, su huella permanece en lo que engendró un pueblo sin adoración, un liderazgo sin comunión, una historia sin altar. Y cuando Dios levanta la voz, como lo hizo en Abdías, no hay estructura que permanezca, no hay montaña que oculte, no hay jefe que escape. La historia continúa. Israel se levanta, la redención avanza, pero sobre los montes de Edom, el juicio ya ha sido decretado. Y en medio de ese eco el nombre de Gatam sigue grabado como advertencia, que no basta con tener nombre si no se tiene altar, que no basta con ser jefe si no se escucha la voz del cielo, porque la justicia de Dios alcanza aún a los que callaron, si callaron cuando debieron adorar. El humo ascendía desde los muros de Jerusalén, las puertas ardían, las piedras, una vez santas, ahora yacían esparcidas por el suelo, quebradas por el asedio babilónico. Los cánticos del templo habían cesado,
reemplazados por el clamor de los vencidos. Era el año de la catástrofe. Nabucodonosor había cumplido su cometido, derribar la ciudad de David, llevar al cautiverio al remanente de Judá, profanar el lugar donde habitaba el nombre de Jehová. Y mientras todo esto ocurría, desde las alturas del sur, otra nación miraba, y no con compasión. Edom contemplaba, Seir observaba, y la tribu descendiente de Gatam, como los demás clanes edomitas, no solo fue testigo, sino cómplice pasivo, y a veces activo, de la destrucción. Las Escrituras no lo ocultan. El Salmo 137:7 recoge la súplica herida del pueblo de Dios. Acuérdate, oh Jehová, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. No eran solo palabras, era un corazón expuesto, una enemistad que había dejado de ser silenciosa para convertirse en burla, traición y escarnio. La misma nación que un día compartió vientre con Jacob, ahora celebraba su ruina. Y aunque Gatam ya no vivía, su nombre, su legado, su tribu, todos formaban parte de esta memoria amarga que el pueblo de Dios jamás olvidaría. La ciudad ardía, y Edom no ofreció refugio. Cuando los judíos huían del desastre, muchos fueron capturados y entregados por manos edomitas a los babilonios. Abdías lo describe sin suavidad. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su quebranto, no mires su aflicción en el día de su desastre, no pongas mano en sus bienes en el día de su calamidad, no te pongas en la encrucijada para exterminar a los que escaparen. La traición no fue abierta como la de Babilonia, pero fue más dolorosa. Vino de un hermano, vino del linaje de Esaú, vino de quienes sabían lo que significaba tener herencia, pero olvidaron lo que era tener altar. En los días en que la ciudad santa caía, Dios observaba no solo a Babilonia, sino también a Edom, porque para el Altísimo, el pecado del indiferente es tan grave como el del opresor, y la indiferencia de Edom, forjada durante generaciones de olvido espiritual, se había transformado en burla. Lo que Gatam nunca hizo, adorar, arrepentirse, buscar al Dios de sus padres, ahora se reflejaba en una nación que no sabía llorar ante el juicio de su hermano. En lugar de rasgar sus vestidos, Edom levantó su voz para animar la destrucción, y con cada palabra, cavaron su propia condena. No fueron solo testigos, fueron saqueadores. Mientras los muros caían, los hombres de Edom entraron para tomar lo que el enemigo había dejado. No se conformaron con mirar, tomaron parte del botín, profanaron lo que no les pertenecía, violaron el pacto de hermandad que, aunque antiguo, aún existía en los ojos de Dios, y al hacerlo, sellaron su lugar en la memoria profética. No como víctimas, sino como traidores, no como ignorantes, sino como aliados del mal. El juicio ya había sido pronunciado por Abdías, pero ahora, los hechos confirmaban la profecía. Jeremías también lo denunció. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, nadie quedará en Edom sin castigo. Ezequiel, con voz firme dijo, por cuanto tuviste perpetua enemistad, y echaste a los hijos de Israel a espada en el tiempo de su calamidad, por tanto, extenderé mi mano contra ti. Las montañas de Seir, que un día protegieron a Gatam y su descendencia, ahora serían testigos del juicio de Dios. La piedra que fue fortaleza, se volvería ruina. Pero no fue un juicio sin raíz. Fue un juicio que venía creciendo desde el día en que Esaú despreció su primogenitura. Desde el momento en que Elifaz se unió a una mujer fuera del pacto. Desde los días en que Gatam creció sin levantar un altar. Todo ese linaje, toda esa historia sin clamor, sin sacrificio, sin búsqueda, desembocó en esto una nación que no lloró la caída de Jerusalén, sino que la celebró, una nación que no clamó al Dios de Israel, sino que se alzó contra él en el corazón. Y así, Gatam, cuyo nombre fue una vez símbolo de estructura y autoridad tribal, quedó ligado para siempre al dolor de un pueblo que cayó bajo el juicio, mientras sus hermanos miraban. El silencio espiritual de su vida se convirtió en grito de traición en la boca de sus herederos, y el Dios que todo lo ve, lo recordó, no con odio, sino con justicia, porque el Dios de Jacob no olvida el dolor de su pueblo, y no olvida a los que pudiendo ayudar, eligieron mirar desde lejos y decir, arrasadla. La ciudad cayó, el templo fue destruido, el pueblo llevado cautivo, pero en medio de esas ruinas, la voz de Dios se levantó, no solo para consolar a Israel, sino para anunciar el fin de Edom, porque donde no hay compasión,
habrá juicio. Donde no hay altar, habrá ruina. Y donde no se honra a Dios en la hermandad, se perderá toda bendición. El polvo de Jerusalén ascendía en el aire, y desde las alturas de Seir, Edom reía. Pero el juicio ya venía, y la historia aún no había terminado. El viento seguía soplando sobre las ruinas de Jerusalén, pero ahora comenzaba a dirigirse hacia el sur, donde se alzaban las fortalezas de Seir. Las rocas que antes daban sombra a los clanes edomitas, ahora se volvían testigos silenciosos de lo que Dios había decretado. Edom, que por siglos había vivido sin altar, sin pacto, sin palabra, estaba a punto de enfrentarse al silencio de Dios, pero ya no un silencio paciente, sino uno definitivo, un silencio de juicio, un silencio eterno, porque cuando Dios retira su voz, no es por indiferencia, sino por sentencia. La nación que nació del vientre de Rebeca, el linaje que descendía de Isaac, el pueblo que se multiplicó bajo el nombre de Esaú, ahora sería desechado. El profeta Ezequiel lo proclamó con claridad y sin misericordia. Ezequiel 35 registra una palabra dirigida directamente al monte de Seir. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en soledad y en desierto. Las palabras eran precisas, y el juicio, total. Dios ya no les hablaba como a hermanos, ya no los llamaba a volver, ahora los enfrentaba como enemigos, porque no solo se apartaron del pacto, se regocijaron con la caída de su hermano. Y el Dios de Israel no pasa por alto el desprecio de un linaje hacia otro cuando ese linaje fue elegido por él. La casa de Gatam, entre los clanes de Elifas, no tenía ya voz ni altar. Su nombre quedaba registrado únicamente como testimonio de una genealogía que existió, pero no adoró. El silencio de su vida se convirtió en la sentencia de su descendencia. Los clanes edomitas, incluyendo el suyo, ya no serían reconocidos como pueblos, serían desintegrados por la historia, disueltos en el polvo del tiempo. Ya no habría más jefes de Gatam, ni campamentos bajo su bandera. El juicio no era solo militar, era existencial. Dios mismo los desarraigaba. Malaquías lo confirmaría siglos después. Yo amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y su heredad en paraje para chacales del desierto. La promesa de desolación fue cumplida con rigor. No se trató de una venganza divina. Fue la consumación de generaciones enteras, viviendo lejos de la comunión, de la corrección, de la adoración. Gatam no fue juzgado por una acción específica. Fue parte de un pueblo que nunca alzó los ojos al cielo, que vivió de la herencia física, pero sin buscar la herencia espiritual, que construyó poder, sin propósito divino. Y cuando ese modelo se replica durante siglos, la gracia ya no se prolonga. La voz que una vez pudo ser escuchada, ahora calla para siempre. La desolación de Edom fue tan completa que su nombre, una vez conocido entre las naciones, se convirtió en sombra. Sus ciudades, como Bosra y Temán, fueron abandonadas. Sus rutas comerciales se extinguieron. Sus clanes desaparecieron. Y el linaje de Gatam, que un día tuvo tienda, ganado y posición, quedó perdido entre piedras sin altar. El lugar que una vez negó el paso a Israel, ahora no recibiría paso alguno, porque no solo cerraron sus puertas a los hijos de Jacob, cerraron su alma a la palabra, y el juicio fue justo. El silencio de Dios hacia Edom no fue inmediato, fue precedido por advertencias, por voces proféticas, por oportunidades para mirar hacia el norte, hacia Jerusalén, y reconocer la santidad del Dios de Israel. Pero no lo hicieron. Al contrario, se burlaron, saquearon, celebraron. Y así como la caída de Jerusalén fue dolorosa, la ruina de Edom fue definitiva. Porque cuando la paciencia divina se termina, lo que queda no es oscuridad, es el vacío de la presencia. Y ese vacío fue la herencia final de Gatam. Su nombre inscrito en los registros sagrados no quedó como ejemplo de fe ni de obediencia, quedó como advertencia, porque Dios no olvida el desprecio de la primogenitura, no olvida la generación que no edificó altar, no olvida al jefe que lideró sin buscarle, y no olvida al pueblo que se alegró con la vergüenza de su hermano. Las piedras de Seir, una vez firmes, ahora eran polvo. El sol caía sobre un territorio abandonado, y el viento que antes llevaba los rumores de guerra, ahora solo traía eco. No había voz, no había canto, no había altar, y el cielo ya no respondía, porque llegó el día en que Dios cayó a Edom para siempre. Y en ese silencio,
quedó inscrito un juicio eterno. Porque donde no hay presencia, solo queda ruina. Y donde no hay altar, Dios no habita. El tiempo, ese telar invisible que entrelaza historia con destino, terminó cubriendo los nombres de los jefes de Edom con el polvo del olvido. Uno a uno desaparecieron de la memoria de los pueblos, y con ellos, sus clanes, sus tiendas, sus caminos. Gatam, cuyo nombre había sido registrado entre los hijos de Elifaz como jefe de tribu, ya no era recordado por sus descendientes. No hubo crónicas de sus hechos, no hubo altar que llevara su nombre, no hubo tierra santa que lo mencionara como siervo fiel del Altísimo. Solo quedó su rastro en la genealogía de Génesis, como un eco de lo que fue y de lo que pudo haber sido. La tribu de Gatam vivió, creció, se fortaleció y se extinguió. No por falta de recursos ni por conquista extranjera, sino por una razón más profunda. No se fundó sobre el pacto. Lo que no nace en comunión con Dios, no permanece en su memoria. Así como la lluvia cae sobre justos e injustos, el linaje de Esaú recibió tierra y multiplicación. Pero sin altar, sin presencia, sin búsqueda, no hubo redención. Y Gatam, que nació en medio del privilegio, murió sin dejar huella en el propósito eterno. A diferencia de Israel, que aunque pasó por esclavitud y exilio, fue restaurado una y otra vez por la mano de Dios, Edom jamás conoció restauración espiritual. Fue juzgado y borrado. No se menciona entre las naciones que regresarán. No se incluye en las profecías de redención. No hay promesa para los hijos de Gatam, porque no hubo arrepentimiento, ni clamor, ni altar. Solo estructura sin alma, nombre sin pacto, poder sin fe. La Escritura, al hablar de Edom, siempre lo hace en pasado. En Jeremías 49:18 se dice: como en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, nadie habitará allí. La comparación no es casual. Así como Sodoma fue símbolo de rebelión abierta, Edom fue símbolo de rebelión sutil, la de quienes saben de Dios, pero no lo buscan. Gatam nunca negó el nombre de Jehová, pero nunca lo invocó. Nunca edificó contra él, pero nunca edificó para él. Y en el reino del cielo, la neutralidad no tiene herencia. El linaje de Gatam es el testimonio de una generación que caminó cerca de la historia de la redención, pero nunca entró en ella. Tenían sangre de Abraham, pero no fe como la de Abraham. Tenían tierra, pero no promesa. Tenían nombre, pero no altar. Y al final, todo lo que no se construye sobre la roca eterna, cae. El monte de Seir, donde una vez se levantaron sus tiendas, quedó desierto. Las ciudades de Edom, como Bosra y Temán, fueron abandonadas, y las tribus, disueltas entre pueblos que no los recordaron. La Biblia, con su voz justa y perfecta, nos deja claro que Dios no se complace solo en el linaje, sino en el corazón. Esaú fue rechazado no por haber nacido primero, sino por haber despreciado lo sagrado. Elifaz no fue excluido por su origen, sino por no acercarse al Dios de su padre. Gatam no fue olvidado por error, sino por ausencia de búsqueda. Cada generación tuvo su oportunidad y la dejó pasar. Y en medio de ese juicio, también se revela la justicia de Dios, porque nunca faltó advertencia, nunca faltó testimonio. Jacob levantó altar, Israel caminó con Dios, las naciones vieron, los montes escucharon, pero Edom no respondió. Y Gatam, aunque nombrado como jefe, nunca fue llamado como adorador. Hoy su nombre permanece en una lista sagrada, no como héroe ni como enemigo, sino como advertencia. La genealogía de los que no buscaron, la memoria de lo que no fue, el legado de una vida vivida lejos del altar. La historia de Gatam termina en silencio. No hay clímax, no hay redención, porque el que no se acerca a Dios termina perdiéndose aún entre los que creen estar seguros. Y así, la tierra donde nació, los clanes que lideró, la autoridad que tuvo, todo desapareció bajo la arena del tiempo. Pero su nombre sigue allí, en Génesis 36, como una marca eterna de advertencia. Porque todo hombre que hereda una historia, está llamado a continuarla en Dios, o a desaparecer de su plan. Edom fue fuerte pero cayó, Edom fue numeroso pero se desvaneció, Edom fue orgulloso, y fue humillado, y en ese polvo, entre piedras sin altar, quedó el eco de un jefe que no adoró, Gatam, el hijo de Elifaz, el nieto de Esaú, el que formó parte de Edom, y no del pacto, el que tuvo poder, pero no presencia, el que existió, pero no adoró.
Y así termina su historia, no con una explosión, sino con el eco de una vida sin altar, porque en la eternidad solo permanece lo que fue edificado sobre la roca, y Gatam eligió construir lejos de ella. Nadie lloró cuando su nombre dejó de ser pronunciado. Nadie levantó altar cuando su tribu se dispersó entre montañas silenciosas. Gatam fue jefe, sí, pero no siervo. Y ahora su memoria yace enterrada no bajo ruinas visibles, sino en el juicio eterno de una vida que nunca buscó al Dios de sus padres. El eco de su historia sigue hablando, no por lo que hizo, sino por lo que jamás hizo. Vivió cerca de la promesa, pero sin tocarla. Fue parte del linaje, pero no del pacto. Su legado es la advertencia que el espíritu aún susurra. El poder sin altar se convierte en polvo. Y mientras las piedras del monte Seir siguen mudas, la palabra de Dios permanece viva, llamando a cada generación a elegir distinto. ¿Y tú, seguirás caminando sin altar, o responderás hoy al Dios que sigue escribiendo nombres en su propósito eterno? Si esta historia te habló, comenta abajo: quiero edificar mi vida sobre el altar, no sobre el nombre. Suscríbete para descubrir más historias ocultas en la palabra y comparte este video con alguien que aún cree que tener un título es suficiente para estar con Dios.